Muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Fabio Novoa y hoy me encuentro con Fabio Belito en otra jornada más de FF Deportes, donde presentaremos noticias de la fecha. Vamos allá. El Tottenham ganó la final de la Europa League 1-0 ante el Manchester United. Mal estreno del título. Barcelona perdió 3-2 ante Villarreal en la penúltima fecha de la liga. River Plate versus Independiente del Valle. En la Copa Libertadores, River Plate se impuso 6-2 ante el equipo de Ecuador. Peñarol venció 3-2 a Olimpia y clasificó a octavos de la Copa Libertadores 2025. 7 equipos en la pelea, que les queda por jugar los clubes en el cierre del torneo de apertura del 2025. Alianza Lima pide imparcialidad a la Comisión de Apelaciones y exige explicaciones por la atención al Universitario de Deportes. Y para todos los siguientes tenemos una pregunta del día, la cual es: ¿cuál es la campaña que más recuerda de un equipo peruano en la Copa Libertadores? Y para finalizar tenemos un importante informe que mostrarles sobre las campañas de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Ahora le doy paso a mi compañero Fabio Novoa para que nos cuente un poco más sobre los torneos europeos. Gracias, Fabio. Ahora pasamos a una noticia muy importante. Bueno, una final. Esta final fue muy buena porque dos equipos con mucha jerarquía que se enfrentaron. Este es el Tottenham con el Manchester United. El Tottenham más conocido como los Spurs y el Manchester United como los Reds. Estos dos equipos son muy fuertes en el país de Inglaterra. A lo que me refiero a fuertes es que tienen mucha jerarquía. Estos equipos son muy buenos ya que tienen una trayectoria muy amplia. Y bueno, que se dieron en la final de la Europa League. Que este campeonato es como una sudamericana acá en América. Este campeonato fue muy fuerte, ya que estos equipos que lucharon mucho que para llegar a la final. Pero este partido fue muy reñido, con pocos goles. Pero el que salió ganador fue el Tottenham, más conocido como los Spurs, con un tanto del jugador Johnson al minuto 42. Este fue el único tanto del encuentro. Y el Manchester United en la segunda parte salió a buscar el partido ya que necesitaba este tanto. Pero el Spurs planteó bien defensivamente y pudo aguantar este marcador de 1-0. El partido fue muy disputado. El capitán Harry Maguire, que siempre nos sorprende con muchos goles, esta vez no pudo hacer ese acto heroico. Así que este título se lo lleva el Tottenham y gracias a este tanto se proclaman campeón de la Europa League. Gracias. Ahora vamos con la segunda noticia europea. Nos vamos a España, donde esta liga prácticamente ya está sentenciada, como el campeón es Barcelona. Pero su último encuentro realmente decepcionó mucho a la hinchada blaugrana, ya que el Barça, bien cierto, es campeón y salió con un equipo muy alternativo, pero estaba de local. Y saben cómo es la hinchada local, siempre en su estadio quiere ganar. Y jugaron contra el gran enemigo o rival Villarreal. Este partido salió ganador el Villarreal de visitante 3-2, ya que el Villarreal ahora en la tabla está un poco ajustado, ya que necesita salvar esta zona de descenso. Pero el Barcelona no se lo puso tan fácil. Bien es cierto, el Villarreal anotó el primer tanto del encuentro, al minuto 4 del jugador Pérez. Pero el Barcelona reaccionó con su mejor jugador, Lamine Yamal, al minuto 38. Marcando el 1-1 del encuentro. Al comenzar la segunda parte, Villarreal se pone adelante con un gol de Santi al minuto 50, pero el Barcelona lo empataría al minuto 51 con un gol de Fermín López. El marcador iría 2-2. El partido sería muy reñido hasta el minuto 80, que el Villarreal, con mucho esfuerzo, Buchanan hace el gol al minuto 80. Y así terminaría este partido 3-2. Fue un partido muy reñido, pero el Barcelona se puede dar
entre comillas, este lujo, ya que ya es campeón de liga. En cambio, el equipo rival se jugaba un partido muy importante. Son 3 puntos muy valiosos de visita, pero en lo personal creo que el Barcelona se está preparando para la próxima temporada, ya que ya es campeón de la liga 2024 y 2025. Ahora hablaremos de la Copa Libertadores. Hablaremos de un partido muy importante, que es el de River Plate versus Independiente del Valle. River Plate es un equipo con mucha jerarquía en el país de Argentina. Es uno de los dos grandes, a mi parecer, junto a Boca Juniors. Y por el otro lado tenemos a Ecuador, con su representante Independiente del Valle. Independiente del Valle se caracteriza mucho porque tiene muy buena cantera al nivel sudamericano, pero se enfrentaron en este partido de Libertadores, donde River Plate era local, porque este partido se jugó en el Monumental de Argentina, uno de los estadios más grandes a nivel de América, con una capacidad de 80.000 personas. Y todas estas personas eran hinchas de River Plate, ya que recordemos que en Argentina se vive muy apasional el fútbol, ¿no? Este partido salió ganador River Plate con un marcador de 6-2. Y a continuación voy a decirle el minuto exacto y los jugadores que realizaron estos goles en este espectáculo. El partido empezó con un gol de Driussu al minuto 8, poniendo adelante a River Plate. Después Independiente del Valle descontó con el jugador Ryan a los 11 minutos. Pero en una desatención por el equipo de Independiente del Valle, River Plate logró convertir el 2-1, pero con un gol en contra del jugador Zárate. Después Independiente del Valle lo empataría con un gol de Spinelli al minuto 21 y el partido estaría 2-2, muy reñido, pero River Plate reaccionaría con un penal de Mastantuono al minuto 45 más 5 minutos de lo agregado de la primera parte. Pero este penal también daría expulsión a un jugador de Independiente del Valle, que es Carabajal, al minuto 45 más lo agregado. Así serían al vestuario 3-2 ganando River, pero Independiente del Valle que tendría un jugador menos, así que la segunda parte que sería muy difícil. Pero River salió con otra mentalidad, hicieron 2 cambios y justo uno de ellos, que fue el jugador Mesa, iniciando la segunda parte al minuto 51 pudo poner el 4-2. Después el partido seguiría 4-2 que por mucho tiempo, pero al minuto 88 el jugador Ángel pondría el 5-2, prácticamente ya sentenciado, ya que faltaría 2 minutos más lo agregado. Independiente del Valle sabía que era inferior numéricamente y en el marcador se había reflejado eso. Pero Lanzini, un jugador con mucha jerarquía, sentenció el partido en el minuto 94. Y así terminaría este partido con un marcador de 6-2. River Plate pasaría sin problema a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2025. Vamos con la segunda noticia de Copa Libertadores. Este encuentro se dio entre el equipo uruguayo Peñarol contra el equipo paraguayo el Olimpia. Este partido fue muy apretado y muy ajustado para ambas escuadras, ya que el Olimpia empezó ganando con el gol de su jugador López al minuto 12 y al minuto 37 puso el 2-0 con su jugador Leganizón. Se fueron al descanso con una ventaja de 2-0, pero ustedes saben que este resultado o este marcador es muy engañoso que para la segunda parte. El Peñarol, estando de local, se le exigía ganar, así que en la segunda parte salieron a buscar el partido. Y después de 5 minutos de iniciar el segundo tiempo, marcaron. Su jugador Fernández al minuto 50 puso el 1-2 de local. Y después de 5 minutos su jugador Olivera en el minuto 55 puso el 2-2 del encuentro. Después el encuentro que siguió muy reñido y al minuto 73 su jugador Remede
puso el 3-2 y el partido siguió unos 15 minutos más, pero el Peñarol puso su cara de local, sacó garra a todo y terminó el partido 3-2. En conclusión de este partido, el Olimpia empezó muy bien de visitante, ya que empezó con un marcador de 2-0, pero el Peñarol supo cómo reaccionar ante la adversidad y terminó con un marcador de 3-2. Ahora le doy el paso a Fabio Belito para que les hable un poco más sobre la Liga Peruana. Muchas gracias, Fabio. 7 equipos en la pelea. El torneo Apertura entra en la recta final y cada vez estamos más cerca de conocer al ganador del primer certamen de la Liga 1 Apuesto 2025. Tras la fecha 14, la competición entrará en una pausa por la ventana internacional de FIFA, un periodo donde algunos clubes que pelean en la parte alta se pondrán al día, como Universitario de Deportes, FC Melgar y Alianza Lima, todos en condición de visitante. Universitario vuelve a depender de sí mismo para ser campeón de la Apertura, quedándole 5 cotejos más, de los cuales 2 son visitas en altura frente a Ayacucho y Deportivo Garcilaso. Alianza Lima no dejó pasar la chance de seguir el paso a Universitario de Deportes e igualó su puntaje en la cima de la clasificación tras derrotar a Sport Boys. Tras la para del torneo, los íntimos recibirán a Huancayo, un rival directo. Melgar tiene por delante 2 visitas de altura. Una de sus rivales será Huancayo, además de encontrarse con Alianza Lima en la UNSA. Cusco FC se unió al grupo selecto de los que pelean arriba. Los Dorados tienen en su fixture 3 duelos más en altura y 2 en el llano, Atlético Grau y Sport Boys. Alianza Atlético y Sporting Cristal son sexto y séptimo respectivamente con 22 unidades. A los de Sullana le esperan 3 visitas en altura y a los celestes le quedan 3 encuentros en Lima y 2 en ciudades de altura. Alianza Lima pide imparcialidad. El torneo Apertura ya está en la recta final y los clubes usan todos los recursos para salir victoriosos. Existe una pelea constante para sacar el mayor beneficio y en el último que lo consiguió fue Universitario, que jugará con público ante Sporting Cristal. Alianza Lima se pronunció y rápido emitió un comunicado. Los blanquiazules, a través de la misiva en sus redes sociales, exigen a la Comisión de Aplicaciones mayor imparcialidad en el trato hacia los clubes. Además, exige una explicación de por qué el caso de Universitario fue revisado con inmediatez y dejando sin efecto la sanción de una fecha sin público ante Sporting Cristal, y la diferencia del suyo, que todavía no tiene respuesta. Recordemos que Alianza fue sancionado con una fecha sin público por la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, y este castigo fue cumplido ante Alianza Universidad. Espera que se castigue con la misma intensidad a Universitario por los hechos sucedidos ante Alianza Atlético en el Monumental y terminó decepcionando por cómo se ha resuelto todo. Ahora tenemos varios audios para mostrar sobre la pregunta del día. Vamos por allá. Vaya que me recuerdo del equipo peruano de Libertadores, esa es la campaña que hizo la U en 2010, que llegó a octavos de final. Vaya que más recuerdo es la de Cristal en 2023, con Thiago Núñez de DT. Gracias a los oyentes por los audios, y ahora tenemos algo interesante para mostrarles. Es un informe sobre algunas de las campañas de los equipos peruanos en Libertadores, algunas de las más recordadas. El torneo de clubes más importantes del continente es una tarea pendiente para el fútbol peruano, que no es capaz de superar la fase de grupos hace 10 años. ¿Cuáles fueron los mejores desempeños de los peruanos en la historia de este certamen? La Copa Libertadores no tiene nada que envidiarle a la Champions League, y es el sueño de cualquier hincha de fútbol sudamericano, ya sea un equipo grande de Sudamérica o de cualquier país que aspira a ganarla una vez más, o un equipo pequeño que busca clasificar por primera vez o volver a jugarla después de mucho tiempo. El fútbol peruano tiene una deuda pendiente con ese certamen, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que un club peruano
superó la fase de grupos de este torneo. Por eso repasaremos algunas de las mejores campañas de nuestros equipos nacionales. Alianza Lima, Libertadores 1975. El club blanquiazul jugó esta edición como campeón nacional y bajo el mando de Oso Marcos Calderón formaron parte del grupo con Alfonso Ugarte, subcampeón peruano, y los colombianos Millonarios y Santa Fe. Los blanquiazules quedaron primeros con 8 puntos y accedieron a las semifinales, que en aquellos años se disputaba a través de 2 triangulares, cuyos vencedores clasificaban a la final. Los íntimos fueron agrupados con Cruzeiro y Liga de Quito. Ante la Raposa perdió ambos partidos, 4-0 y 7-1, pero ante los quiteños pudieron derrotar en Lima por 2-0 tras perder en Ecuador por 2-1. Cruzeiro finalmente accedió a la final, que ganó derrotando a River Plate. Universitario, Copa Libertadores 1972. Los merengues, bajo el mando del uruguayo Roberto Scarone y con un equipo con muchas ausencias debido a la gira intercontinental de la selección peruana, logró instalarse en la final. Universitario jugó esta edición como campeón nacional y jugó la fase 1 junto a Alianza Lima y los chilenos de Universidad y de Chile y Unión Santa Felipe. En esta fase de grupos, el equipo merengue solo sufrió una derrota de visita ante el Romántico Viajero y terminó primero con 8 puntos. En la segunda fase quedó agrupado con Peñarol y Nacional. Perdió ante los Carboneros por 3-2, pero goleó al Bolso por 3-0. Además, de visita consiguió 2 empates que le terminaron dando la clasificación por diferencia de goles. De esta forma, Universitario llegó a la final para enfrentarse a Independiente, que venía de eliminar a Sao Paulo y a Barcelona de Guayaquil. La ida fue un empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima, y todo se tuvo que resolver en Avellaneda. Maglioni marcó un doblete a los 6 y 61 minutos, y pese a que Percy Rojas descontaría los 79, el equipo crema se quedó sin tiempo y perdió la única final internacional de su historia. Sporting Cristal, Copa Libertadores 1997. La última gran campaña de un equipo peruano en Copa Libertadores se produjo hace más de 20 años y significó el fin de la era dorada del equipo cervecero, que fue el primero en convertirse en tricampeón nacional tras sus títulos obtenidos en 1994, 1995 y 1996, bajo el mando del uruguayo Sergio Marcarián. Los bajopontinos quedaron agrupados en el grupo 4 junto a Alianza Lima y los brasileros Cruzeiro y Gremio. Cristal perdió en Brasil por partida doble, pero logró derrotarlos por la misma diferencia en Lima. Clasificaban los 3 mejores de cada grupo y Cristal avanzó como tercero con 8 puntos. Y el único eliminado fue Alianza Lima, que quedó último con 5 unidades. El rival en octavos de final fue Vélez, que había sido campeón de Copa Libertadores y campeón intercontinental 3 años antes. Después del empate sin goles de la ida, todo el mundo esperaba un desenlace a favor del Fortín, pero los rimenses hicieron historia y se clasificaron con un espectacular gol de máximo al artillero Jorge Soto. El siguiente rival de los celestes fue Bolívar. Los paceños tuvieron que jugar de local en Oruro y vencieron 2-1 a Cristal. La vuelta fue más sencilla en el llano y Cristal goleó 3-0 con goles de Norberto Solano, Jorge Soto y Ganes Prince Amoaco. Cristal seguía avanzando y su siguiente rival fue Racing de Avellaneda. La ida se jugó en el cilindro de Avellaneda y fue triunfo albiceleste por 3-2. El compromiso de vuelta fue sin duda uno de los mejores partidos que haya protagonizado un equipo peruano a nivel internacional. Cristal goleó 4-1 a Racing en el Estadio Nacional y se instaló en la final.
El equipo cervecero tuvo que enfrentar en la final a Cruzeiro. El tenso empate sin goles del partido en ida del Lima convirtió la vuelta en el Mineirão de Belo Horizonte en un partido de matar o morir. Cristal lo intentó de todas formas, pero nunca pudo reponerse al solitario gol de Elivelton a los 54. Fue título para Cruzeiro y dolorosa derrota para Cristal, que solo vería a superar la fase de grupos en 2004. Y eso fueron las campañas más representativas para el fútbol peruano. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya encantado el programa. Muchas gracias por escucharnos y ya nos volveremos a encontrar para otra jornada futbolística en su programa de siempre, F&F Deportes. Buenas noches.